Los tíos habían tenido 2 hijos varones que ya eran grandes y estaban casados. Si con el tema de los niños ya no estaban muy en forma, con nenas no tenían ninguna experiencia. De ropa sabían todavía menos. Yo quería ser fuerte y no interesarme por la moda o por otras cosas superficiales impuestas por el mundo capitalista para convertirnos en consumidores. Pero las pocas veces que había sido una más entre mis compañeritos, me había sentido tan bien que no podía evitar querer repetirlo. No esperaba que me vistieran como en las propagandas, pero al menos deseaba que no me vistieran como en las propagandas de otros países. Cuando la abuela judía decía que estaba hermosa, era porque seguramente parecía una nena de Varsovia antes de que los nazis destruyeran todo. Si le gustaba a la abuela de la ventana, era porque me había vestido con ropa hecha por ella. La ropa que ella me hacía, a mí me gustaba mucho. Pero ninguna otra nena iba jamás a la escuela vestida con todas las prendas tejidas al crochet. La abuela era una verdadera maestra tejedora y me hacía desde las medias hasta los vestidos, con puntos realmente difíciles y con colores que definitivamente no se usaban. Pero lo peor era cuando me ponía la ropa que le donaban a los tíos en la Embajada de la República Democrática Alemana. Las blusas tenían toda la pechera bordada con pequeñas florcitas y las manguitas abullonadas. Eran raras, pero no significaban mayores problemas porque iban debajo del guardapolvo. Los días que teníamos gimnasia eran el verdadero suplicio. Todos tenían equipos azul marino y algunos portaban las preciadas 3 rayas blancas. Pero yo tenía un equipo naranja estridente con vivos negros. Suponía que eran los colores oficiales de la selección nacional de Alemania, o que tal vez el naranja era un color muy útil en la nieve. ¿Qué niño podría haberse perdido vestido así? No había quien pudiera contener una exclamación cuando me veía con mi equipo naranja. Era imposible hacer menos abdominales o perderme entre los demás para evitar que me tuvieran en cuenta en los juegos en los que se requería habilidad en el manejo de la pelota. Cuando jugábamos al quemado, el objetivo parecía consistir en pegarme a mí. No solo para dejarme fuera del juego, sino pegarme para bajarme, como si estuviéramos en una kermés y yo fuera el patito al que hay que tirar para ganarse el muñeco de peluche. Mi conjunto naranja terminaba siempre adornado por redondeles empolvados donde la pelota había dado en el blanco. Lo más seguro para no tener problemas de imagen era mirar a la señora que nos cuidaba antes de ir a la escuela. Si me sonreía, significaba que podía pasar por una nena cualquiera. Si en cambio miraba para abajo, quería decir que era preferible llegar tarde, pero ir a cambiarse. Porque podía temerse un día entero de cargadas y risitas maliciosas. Yo no entendía por qué nos esmeraban más por hacernos pasar inadvertidos. Pero era como si una vez sucedido lo peor, algunas medidas de seguridad se relajaran. A mí me pareció una irresponsabilidad total, pero no quise irritarlos más haciéndoselos notar. En cambio, hice correr el rumor de que tenía una prima que vivía en Estados Unidos y otra que vivía en Europa, y que eran ellas quienes me regalaban la ropa. Ustedes me ven rara porque estas cosas se van a usar acá el año que viene. Allá, en Estados Unidos o en Europa, según me pareciera, está de última moda. Les decía a los que se acercaban lo suficiente como para escucharme. No creo que funcionara, porque igual se reían y hacían rondas a mi alrededor para burlarse. Pero al menos les daba argumentos a los pocos amigos que intentaban defenderme. Yo quería muchas cosas. Quería ser bailarina clásica y ser concertista de piano.
pero les pedí a los tíos que me llevaran a estudiar inglés. A ellos les pareció muy bien y me consiguieron una profesora a la vuelta, en la cuadra donde tantas veces habíamos jugado con los chicos a las escondidas y al cigarrillo 43. La profesora era muy buena, aunque siempre estaba muy triste. Me decía que yo era muy inteligente porque había creado un código para anotar la pronunciación de las palabras. Para mí no era para tanto. Sabía y había inventado un montón de códigos para entenderme sin tener que escribir la palabra verdadera. Pero igual me gustaba que me creyera inteligente. Muchas veces me contó que su mamá se había muerto cuando ella cumplió 10 años, el día exacto de su cumpleaños. Se acordaba mucho de cómo habían preparado la fiesta y la torta, y de cómo su mamá le había explicado que cambiar de una cifra a 2 cifras era muy importante. Siempre parecía a punto de llorar y era como si fuera inválida, porque nunca la había visto parada. Cuando yo llegaba, me abría la puerta la señora que trabajaba en su casa. Y cuando terminaba la clase, yo misma daba vuelta a la llave y abría la puerta para irme. Ella siempre estaba sentada. Algunas veces, mientras daba la clase, habían aparecido el marido o los hijos. Los 3 eran muy parecidos entre sí, con sus bigotes marrones y sus caras blancas. Un día, cuando llegué, antes de sacar el cuaderno azul de la mochila, me dijo que no iba a poder seguir yendo a estudiar con ella porque el marido y los hijos se lo habían prohibido. No sé con qué palabras lo dijo, pero me hizo entender claramente que era porque yo pertenecía a una familia a la que le había pasado lo peor y su familia era una familia de policías. Me abrazó y me pidió disculpas. Y yo sentí mucha pena por ella, porque era evidente que no la dejaban opinar sobre nada. Me hacía acordar a la protagonista del cuento El almohadón de plumas, cada vez más blanca y más débil. Me volví apretando la mochila pensando en que cada vez entendía menos a los tíos. O eran increíblemente descuidados con las medidas de seguridad, o pretendían mostrar que no tenían miedo mandándome a estudiar inglés a una casa llena de enemigos. Después de ir a la pileta en el Club Juventud Unida, todas las tardes mi hermano y yo íbamos a la heladería España. Podíamos quedarnos en el buffet del club y comprar helados envasados, pero por la misma plata conseguíamos un cucurucho para cada uno. Pedíamos chocolate abajo y arriba un gusto nuevo. Siempre comentábamos mientras caminábamos de vuelta al club, lamiendo nuestros puntiagudos helados, que era una heladería muy buena porque llenaban el cucurucho hasta el fondo. Si analizábamos la cuestión, podíamos llegar fácilmente a la conclusión de que a medida que se derretía el chocolate, iba llegando solo hasta la punta del cucurucho. Pero a ninguno de los dos nos interesaba el lado científico del asunto. Eran momentos de gran felicidad. Nos sentíamos muy unidos, inteligentes, únicos. Mientras todos se quedaban en el club consumiendo la comida berreta y cara del buffet, nosotros habíamos descubierto un tesoro escondido. Después volvíamos y cada uno iba a lo suyo. Yo a pasar vergüenza en la pileta con remera de manga larga para que el sol no me dejara como un churrasco crudo. Y él a tirarse desde el trampolín más alto dándose unos terribles panzazos que lo dejaban turulato.